¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a meditar el Evangelio para este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a iluminarnos para poder comprender esta palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a profundizar en este evangelio que hemos escuchado con la ayuda del Espíritu Santo. Vemos en la parte inicial, en el versículo 14, cómo está Jesús, están los discípulos, ¿cierto? Van en la barca, es decir, van también en un lago o sobre una superficie de agua. Y vemos cómo los discípulos se les ha olvidado llevar, ¿qué? El pan, que es el alimento tan indispensable para esa necesidad humana que tenemos todos de suplir esa alimentación, de nutrir nuestro cuerpo, ¿cierto? Y entonces Jesús les hace una advertencia que es incomprendida por los discípulos, y Él, a través de una serie de preguntas, les va dando una gran enseñanza que hoy también nos la deja a nosotros. Entonces profundicemos y vemos cómo ese olvido de llevar pan, nos dicen los padres de la iglesia, pues que es ese olvido también que les ocurre a ellos por estar pensando en Jesús. Se olvidaron hasta de proveerse ellos mismos del alimento. Y si vemos en los versículos que anteceden, acaba de ocurrir el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos habían recogido canastos de panes de sobra y se les olvidó llevar ese pan. Por eso, frente a ese olvido, ellos estaban inquietos: no tenemos pan. Fue un olvido, fue un descuido. Pero Jesús les dice, les da esta advertencia: cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Qué es la levadura? La levadura es algo que hace crecer, que hace fermentar, ¿verdad? Y Jesús, al advertirles de la levadura de los fariseos, ¿qué veíamos nosotros en los fariseos? ¿O qué podemos ver en los fariseos? Que ellos, claro, predicaban la ley, pero con sus obras no testimoniaban esa ley del Señor. No estaban dispuestos a esforzarse. En otra parte de la Escritura dice que ellos le ponían cargas muy grandes a las personas, pero no estaban dispuestos a mover un dedo, ni a sacrificarse, ni a esforzarse. Les gustaban los grandes puestos, la vanidad, que los contemplaran, que los miraran. Se creían muy puros, se creían muy buenos, y no reconocían al Señor, no reconocían la palabra del Señor. Se hacían ver muy, muy santos, muy instruidos, muy doctos en las cosas de Dios, pero no practicaban nada de eso. También participaban de la corrupción, del pecado, y no querían reconocer su pecado, y mucho menos querían reconocer a nuestro Señor, a la salvación que Él venía a traernos. Y por otra parte, esa levadura de Herodes,
Pues es la levadura ¿de qué? Del adulterio, del pecado, del odio a Cristo. Entonces Jesús les dice, tened cuidado también con ¿qué? Con esa soberbia que nos hace elevarnos, que hace dañar esa masa, esa buena obra que podemos emprender, pero con esa levadura del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad, echamos a perder la buena obra. No podemos nosotros querer hacer la obra de Cristo solo por mostrarnos a nosotros, sino verdaderamente por mostrarlo a Él. No podemos nosotros seguir a Cristo, pero a la vez desconfiar de Él. Era un poco como lo que les pasaba a ellos. Estaban nerviosos porque, bueno, no tenemos pan, se nos olvidó. Pero se les acaba también de olvidar que Jesús hizo multiplicar ese pan. ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál es el miedo? Y te pregunto, ¿cuál es tu miedo? ¿Te has consagrado de pronto? ¿Eres bautizado? ¿Estás en un camino de conversión? ¿Podemos experimentar muchos miedos desde lo humano? Sí, claro, podemos experimentar miedos, pero ojo, que no podemos vivir como aquellos que no tienen fe, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Debemos poner nuestra confianza en Él, debemos poner nuestras inquietudes a Jesús y decirle, Jesús, tengo miedo por esto, Jesús, no entiendo esto. Hay que ser sinceros. Y esa es otra cosa que tiene esa levadura de los fariseos, la falta de verdad. Y la levadura de Herodes, la falta a la verdad, la falta a reconocer la verdad, que la verdad es Cristo. Entonces hay que mostrarle el corazón al Señor, y dice el Señor, por medio de las preguntas les va haciendo ver su falta de fe, su falta de confianza. Les dice, ¿cuántos cestos de sobras recogiste cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? ¿Cierto? Es también como acuérdense, acordémonos de todos los milagros, de todo lo que hemos recibido del Señor. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dudar de que Él puede obrar en nuestras vidas? Pero aquí algo muy clave y muy importante, la pregunta que les hace el Señor, ¿no acabáis de entender? Y claro, era que para ellos era difícil porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Para ellos era difícil comprender esa palabra del Señor, comprender lo que Él les trataba de decir, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Y el Señor más adelante en su palabra, en el Evangelio de San Juan, nos dice y les dice a ellos, recibirán el Espíritu de la verdad que os hará conocer toda esa verdad en Cristo, que nos va a hacer conocer la verdad, el Espíritu Santo. Y nosotros lo hemos recibido cuando el día de nuestro bautismo hemos recibido ese Espíritu Santo que nos hace conocer las cosas de Dios, que nos hace comprender estas enseñanzas tan hermosas de la palabra del Señor. Entonces, miremos que es también una serie de preguntas que el Señor nos hace a nosotros. Dice acá, ¿y cuántas canastas de sobras recogiste cuando repartí entre 4,000? Le respondieron 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? ¿No acabáis de entender? Tal vez nosotros también llevamos mucho tiempo escuchando de la palabra del Señor, viendo grandes milagros en nuestras familias, sanaciones, conversiones, pero nosotros todavía no acabamos de entender ese plan del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque seguramente nos hace falta abrir el corazón al Señor, abrirle el corazón y reconocer, Señor, no entiendo, Señor, tengo esta impureza, Señor, tengo este pecado, ayúdame. Entonces, que sea una tarea para nosotros en este tiempo de Cuaresma que pronto ya vamos a iniciar, ya mañana es miércoles de ceniza, que sea ese ponernos en este camino de preguntarle al Señor con la fuerza del Espíritu Santo, que nos ayude a reconocer cuál es esa levadura que hay en nuestro corazón, esa levadura dañina que no deja que Él obre en nosotros. ¿Cuál es ese vicio, ese capricho, ese miedo, esa pelea que a veces internamente tenemos con el Señor? Y hay que entregársela a Dios. Debemos ser personas libres porque el Señor ha venido a darnos la salvación y la libertad en Él. Por eso con la fuerza del Espíritu Santo nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es esa levadura dañina que hay en mi corazón? Y con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, vamos a empezar a trabajarle a ese vicio,
a ese pecado, para renunciar a eso definitivamente, que aprovechemos este tiempo tan hermoso de Cuaresma, ¿cierto? Para examinar nuestra conciencia a nosotros mismos. A veces se nos hace más fácil, como los fariseos, de ver el pecado de los otros, de ver el error del otro, de ver el defecto del otro, de mi familia, de mi comunidad, de mi iglesia, pero no me detengo a mirar cuál es mi error, cuál es mi defecto, cuál es mi pecado, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprovechemos este hermoso tiempo de oración, de meditación y que nos comprometamos a corregirnos, que no se nos pase toda la vida siempre con lo mismo, sino que con la ayuda de Dios salgamos de esas situaciones que amargan, porque esa levadura es dañina, esa levadura no es buena, esa levadura amarga el corazón y no nos deja vivir en la felicidad de los hijos de Dios. Hagamos oración. Cerremos nuestros ojos, abramos nuestras manos, reconociendo esa necesidad que tenemos del Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a iluminarnos. Humildemente, Señor, abrimos nuestro corazón a ti para que vengas con tu Santo Espíritu y nos muestres, Señor, por tu misericordia, porque queremos corregirnos, Señor, queremos vivir auténticamente en coherencia de vida, que no queremos seguir viviendo anunciándote de pronto con nuestras palabras, pero con nuestro comportamiento viviendo de otra forma. Danos esa coherencia de vida, Señor, y muéstranos qué parte de nuestra vida está chueca, está quebrada, está incoherente, está en oposición a tu palabra. Danos, Santísima Virgen María, comunícanos tu humildad profunda para que podamos reconocer nuestro pecado, nuestro capricho, nuestro error. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a hacer un segundito de silencio y vamos a meditar en eso que el Señor nos está mostrando al corazón. Y confiamos en ti, Señor Jesús, que nos dará la fuerza. Te necesitamos, Señor. Sin ti no somos capaces de luchar, sin ti no podemos dejar eso que nos ha mostrado, que nos has mostrado en oración, que está mal, que debemos cambiar. Ayúdanos con tu amor, con tu misericordia, con la fuerza de tu Santo Espíritu, para que podamos vivir en autenticidad nuestra fe, nuestro bautismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.